Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecen esta mañana? Bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a estar estudiando 5 versículos, 4 o 5 versículos de este capítulo 5 de Mateo. Y quiero que usted preste mucha atención por las implicaciones que trae esto a nuestra vida, por lo que eso va a significar en tu vida. Así que quiero que estés muy atento, porque sé que la palabra de Dios hoy te va a bendecir. He decidido titular la enseñanza esta mañana: ¿por qué es tan importante la ley? Porque cuando le estamos leyendo la Biblia, usted en algún momento tuvo que haber pasado por algún pasaje como que ya no estamos sujetos a la ley, o que el cumplimiento de la ley, o que por gracia sois salvos, sino no por medio de las obras, lo que implicaría la ley y todo. Pero ¿por qué es importante la ley? A veces el cristiano tiene una relación con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es donde está contenida la ley, sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces su relación con esos primeros capítulos de la Biblia, con esos primeros libros de la Biblia, son un poco como de, vamos a leer un poco de historia, pero en realidad lo que nos interesa es el Nuevo Testamento. Lo que es fundamental para nosotros está a partir de Mateo. Bueno, yo quiero que hoy corrijamos ese pensamiento, que es necesario entender para qué sirve la ley, por qué es importante la ley, qué implicaciones eso trae para tu vida, y que además sepas cómo aplicarla. Es lo que me interesa esta mañana hacer. Yo ya he venido estableciendo algunas piedras, algunos fundamentos, para luego empezar a mirar en detalle algunas cosas que necesitamos revisar y evaluar. Entre esos fundamentos, hace 8 días, por ejemplo, hablamos acerca de lo que se ve también cuenta. No solamente lo que hay en mi corazón, sino lo que se ve también es importante. El miércoles hablábamos de hay que marcar la diferencia, y quedaba claro que marcar la diferencia lo hacíamos nosotros siendo santos. Y veíamos cómo Pedro vinculaba ese llamado a ser santo al Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Y ese sed santos porque yo soy santo está contenido ¿en dónde? En la ley. En la ley, en Levítico, es que aparece sed santos porque yo soy santo. Así que Pedro está interesado en que nosotros entendamos pues la ley. Por eso él dice: sean santos porque yo soy santo, mandándonos de referencia al Antiguo Testamento, a la ley, lo cual es muy, muy importante. Entonces hoy pretendo que tú comprendas qué es la ley, para qué nos sirve y cómo podemos aplicarla. Y quiero que en ese sentido usted piense en algunas cosas antes de leer el pasaje. Y es: tú necesitas entender lo que vas a hacer, comprender por qué debes hacerlo, para que entonces tu obediencia sea una obediencia clara, racional, completa y sin ninguna posibilidad de que sea rota. Si tú comprendes lo que tienes que hacer, pues no habrá ninguna rendija por donde la desobediencia o algún argumento extraño pueda meterse. Por eso es necesario comprender por qué tenemos que hacer lo que toca hacer. Y quiero que piense un momento en algunas cosas, como por ejemplo la imagen corporativa. ¿Sí ha escuchado usted este término, imagen corporativa? Y cuando se habla de imagen corporativa es básicamente lo que la empresa, la compañía o incluso una persona, porque ahorita se hablan de branding, el término que hablan de imágenes, branding, hablando en términos publicitarios, del branding personal. Usted tiene que tener un branding personal, es decir, una imagen que usted transmite. Así que es la visión que las personas reciben ¿de qué? De esa corporación, de esa empresa. Entonces la imagen corporativa implica que hay una claridad en la visión, hay una claridad en la misión, y los valores que esa empresa quiere transmitir son visibles y comprendidos por todos los empleados. Si usted quiere entrar a una compañía que está muy organizada, por ejemplo, usted quiere entrar a trabajar en un banco, una cosa así, ellos de una vez le muestran cuál es la imagen corporativa que quieren que sus clientes perciban. Entonces
algunas son muy organizadas, usted no encuentra ya, bueno, eso me parece chévere, no hay filas, sino le entregan un turnito y usted se sienta a esperar. Otros sí tienen las filas todavía. Bueno, eso es parte de la imagen que usted tiene ahí. El empleado, ¿qué tiene que hacer? Pues entender esa imagen, asumir los valores, ¿sí?, de esa empresa, de esa corporación, y expresarlos en la eficiencia, en la responsabilidad y también en la imagen, ¿sí? Entonces hay empleados, compañías en donde a sus empleados les exigen, se tienen que vestir de tal o cual manera. Es más, algunos les dan los uniformes, tienen que venir aquí de tal forma. Yo recuerdo el primer trabajo que tuve como profesor, era por allá en Cota, lejísimos, imagínense, me tocaba pegarme una madrugada tremenda. Y era en un colegio, y entonces en ese colegio, cuando me contrataron me dijeron, bueno, el colegio se llamaba Thomas Jefferson School, usted tiene que, va a enseñar música, los muchachos son estos, los grupos son estos, va a enseñar en primaria, ve, todo muy bien, pero tiene que venirse de lunes a jueves en corbata. No se pueden usar tenis, me dijeron así. No se podía usar tenis, y usted sabe, yo uso muchos tenis, y yo, ¿qué pasó acá? Bueno, pues si quería trabajar, ¿qué tocaba? Pues imagen corporativa. Eso es importante que lo entiendas. Oye, y cuando tú eres cristiano es lo mismo. Cuando tú eres cristiano hay una imagen, digámoslo así, corporativa, que es evidente en el cristiano, que hace que todo el que lo vea sepa, este es ¿qué? Usted se nota que es cristiano. Es evidente, puede que no abras la boca, pero se hace evidente ante los demás que este es diferente, no sabemos de qué cosa, pero es diferente, es distinto. No solamente es una identificación aquí en el corazón o acá en la mente, sino que también se expresa en ¿qué? En todo, en lo visible, ¿sí? Y esa ilustración que utilizo como introducción a la enseñanza, nosotros podemos verla reflejada en los principios y valores que encontramos en la ley, pero necesitamos entender qué es la ley y cómo eso nos funciona hoy día. Así que Mateo capítulo 5 versículo 17, vamos a estar leyendo algunos versículos hasta el versículo 20 de este capítulo 5. Ustedes saben, ese es el sermón del monte. El Señor Jesús ve a sus discípulos y decide dar una serie de enseñanzas, bienaventuranzas. Luego dice qué es lo que tienen que hacer los discípulos y finalmente Él aclara cuál es su relación con la ley, ¿sí? Y miren las palabras del Señor Jesús en este pasaje. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para quitar, para anular, esa palabra se puede entender así, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, háblanos por medio de tu palabra, que los principios, las verdades que están contenidas en estos versículos lleguen a nuestra mente y corazón y cambien nuestra vida, Señor. Queremos entender qué quieres tú de nosotros, qué tienes tú para nosotros. Así que háblanos, Señor. Amén y amén. Mire las palabras del Señor Jesús. Entonces, como le decía hace un momento, este es el sermón del monte y comienza eso con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados bienaventurados ta. Luego pasa a establecer cómo es que el discípulo se relaciona con el mundo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y ahora el Señor Jesús empieza a aclarar su posición y su doctrina frente a los demás. Y yo quiero que tú te fijes en 4 cosas. 4 versículos leímos, 4 cosas. Tú te vas a dar cuenta en estos versículos. ¿Por qué es importante la ley?
¿Por qué es importante para ti la ley? ¿Por qué debe ser importante que estudies de Génesis hasta Deuteronomio y no te detengas ahí, sino que leas todos los profetas y todo hasta Malaquías? ¿Por qué tú debieras dedicarle tiempo a eso? Uno, porque debe cumplirse. Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Le mencionaba hace un momento que la palabra abrogar usted la puede quitar como anular, entender como anular, como quitar. No, el Señor está diciendo aquí muy claramente que Él no vino a quitar o a anular. Él vino ¿a qué? A cumplir la ley. Si el Señor Jesús vino a cumplir la ley, nosotros estamos llamados ¿a qué? A cumplirla. Y ya quiero que tú empieces a entender esto y a tenerlo claro en la enseñanza en tu mente. La ley se debe cumplir. Ahora, mirando un poco en detalle lo que el Señor Jesús está diciendo, había una discusión en la época en que Él surge. Empieza su enseñanza, empiezan a seguirlo, ya no son 5, 10, 12, sino que son multitudes las que lo siguen. Usted encuentra en los relatos que había gente que le daba de comer 5,000 solo los hombres, y la gente, las mujeres y los niños, ¿cuánto sería eso? Eso era un mundo de gente que lo seguía porque sabían que, bueno, pues daba de comer gratis, hacía milagros y además estaba enseñando cosas. Y una de las preocupaciones de los fariseos y de los sacerdotes y de toda esa gente era: ¿esto de dónde salió? Estos cuentos, ¿de dónde los sacó? Y una preocupación para el Señor Jesús también era dejar en claro que su doctrina no era extraña. Por eso Él comienza en el Sermón del Monte diciéndole a todos: yo no vine a quitar la ley o los profetas, sino vine a cumplirla. Es importante entender esto. Estas palabras del Señor Jesús vinculan su mensaje con el Antiguo Testamento. Esas palabras del Señor Jesús vinculan su enseñanza y su persona y todo lo que iba a hacer con las palabras que el pueblo de Israel había escuchado antes. ¿Recuerdan? Dios le apareció a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Se le apareció a Isaac, a Jacob, les repitió la misma promesa. Luego en Sinaí a Moisés se le dice, bueno, Sinaí no, antes se le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, he oído el clamor de mi pueblo y tú los vas a liberar. Hay una vinculación a todo esto. Cuando el Señor Jesús dice: yo he venido a cumplir la ley y los profetas, Él está dejando en claro que Él no vino a quitar, sino Él vino ¿a qué? A cumplir. Y efectivamente, nuestro Señor Jesús cumplió la ley. No solamente vinculó su enseñanza y su doctrina a lo que estaba escrito, sino que Él la cumplió perfectamente. Cuando tú miras los versículos que siguen a continuación, el versículo 21-22, entonces empieza a hablar Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho: no matarás, pero yo os digo, y empieza a hacer una ampliación, no a corregir, a ampliar, o más bien, digámoslo de la siguiente manera, a explicar correctamente el mandamiento, porque se había entendido mal y lo habían interpretado mal. Entonces Él dice: ¿ustedes piensan que solo matar físicamente es infringir el mandamiento? No. Tratar mal a una persona, decirle necio, tener ira contra otra persona, ya es infringir el mandamiento. Nuestro Señor Jesús está diciendo: yo no vine con cuentos nuevos, yo vine con lo mismo, pero les voy a mostrar cómo se cumple realmente. La ley es importante para ti, la ley es importante para nosotros como iglesia, porque debe cumplirse. Creo que está muy mal dicho cuando nos hablan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque nos hacen pensar que lo antiguo ya no sirve, que es viejo. Es como cuando uno tiene una prenda que es antigua o un carro viejo. Yo recuerdo, yo me compré, un amigo en el año 2002 viajó a Estados Unidos y le pedí el favor que me comprara un Discman. ¿Saben ustedes qué es el Discman, cierto? Entonces en esa época era lo más avanzado, supuestamente, porque leía un DVD o un CD y usted lo tenía ahí y lo cargaba. Pero él me dijo: no, pues yo te traje eso porque es que en Estados Unidos estaban saliendo unas cosas, es que MP3 así chiquiticas, pero yo no creo que eso sirviera mucho.
Ya a los 2 años ya estaba todo el mundo con el iPod y con todas esas cosas y yo con mi Discman. Eso ya hoy, ¿usted dónde compra un CD? Ya le venden es la memoria. Le venden a usted eso, ¿sí? Y entonces el Discman está ahí de adorno, es bonito, es fino, Panasonic, pero no más. Y ya no sirve, está ahí. Bueno, pues sí sirve, ¿no? Pero pues es viejo. Ahorita la tecnología nueva es que, pues imagínese usted para cargar 1000 canciones en un Discman, uy, ¿cuántos CDs tiene que cargar? En cambio en un MP3 no le caen 1000, le caen 5000, 10000. Y si tiene conexión a internet, pues mucho mejor la cosa. Entonces pensamos así, y pensamos que cuando dice el Antiguo Testamento, no, eso es una cosa ahí como histórica. Vamos a leer ahí pues las historias, Israel en el desierto, Sansón y la historia de David y Goliat, mire Samuel, todo eso. Pero no encontramos que en realidad esto fue lo que vino a cumplir el Señor Jesús, y es lo que tú y yo también debemos cumplir. Se nos olvida, se nos pasa por alto. También hay un error porque pensamos que cuando el apóstol Pablo está hablando en Gálatas que no estamos sujetos a la ley, está diciendo que lo que está allá de nada sirve. No, Pablo no está diciendo eso, y vamos a hablar en profundidad de ese tema. Eso no es lo que quiero abordar hoy. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo es que el camino para ser salvos es por medio de Cristo, pero la ley tiene que cumplirse. Así que la ley es importante para ti porque debe cumplirse. El Señor Jesús mismo la cumplió. Así que es importante que tú recuerdes que todo lo que has aprendido está arraigado en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿Qué hablaba nuestro Señor Jesús? El Antiguo Testamento, la ley. ¿Qué vivió nuestro Señor Jesús? El Antiguo Testamento, la ley. ¿Qué aprendieron, qué escucharon y qué enseñaron los discípulos, los apóstoles? La ley. Revise usted las cartas de Pablo, revise usted las cartas de Pedro, y va a encontrar alusiones a la ley, al Antiguo Testamento. Para ellos, ¿cuál era la Biblia? Para ellos, ¿cuál era la palabra de Dios? El Antiguo Testamento. Así que cuando tú encuentras en Pedro, en Pablo, toda, por ejemplo, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al Nuevo Testamento? Bueno, ahorita nosotros decimos a toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando Pablo escribió eso no existía Apocalipsis. Y probablemente tampoco estaban ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Y Juan, pues sí que menos según los datos cronológicos. Entonces ellos, ¿a cuál escritura están hablando? Pues al Antiguo Testamento. Hoy nosotros con toda la revelación que tenemos entendemos que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero para ellos la palabra de Dios era ¿qué? El Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, escucha esto que es lo más sorprendente, encontraron que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en Romanos que el justo por la fe vivirá, como dice la escritura? Pues porque lo encontró en el Antiguo Testamento en uno de los profetas. El justo por la fe vivirá. Ahí estaba. Tú necesitas recordar que todo lo que has aprendido de la fe de Cristo se encuentra en donde también, en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, la ley es importante porque es más duradera que la misma tierra. Mira lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús. No solamente la ley ha de cumplirse, sino que es tan radical eso de que se tiene que cumplir, que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios ¿qué? Se cumple. Es más, en otro lugar dijo él, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras. Hermano, la palabra de Dios, la ley, es más duradera que esta tierra y ha de cumplirse. Y mire, ten en cuenta, la palabra de Dios, la ley, no ha perdido su vigencia.
Así como fue útil para el pueblo de Israel en el desierto, fue útil para el pueblo de Israel en la tierra prometida, también es útil para ti hoy. ¿Cómo es posible esto? Tienes que encontrar al menos 3 funciones en la ley. Primero, la ley es un espejo. La ley es un espejo que revela tu pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7: yo no hubiera conocido el pecado si la ley no dijera: no cometerás tal o tal o tal o tal. ¿Cómo yo sé que algo es malo? Porque la ley nos dice que eso es malo. Quiero que lo entiendas. Si en la Biblia no dijera que ser chismoso es malo, ser chismoso no sería ¿qué? Malo. Pues. Pero como en la palabra de Dios, en la ley de Dios dice: esto es malo, tú no lo harás, porque sabes, esto es ¿qué? Malo. Así que mira, la palabra de Dios, la ley es un espejo. Santiago en el capítulo 1 dice que nosotros cuando vamos a la escritura estamos como mirando un espejo donde somos reflejados y se ve qué es lo que somos nosotros claramente. Cuando tú vas a la ley y empiezas a leer en detalle solamente los 10 mandamientos, por ejemplo, y empiezas a mirar: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles ídolos hay en mi corazón? Para ti ya no es una estatua, para ti ya no es un monacho, pero ¿qué ídolos hay en tu corazón? Quizás es el carro, o los hijos, la esposa, o el esposo, el trabajo, la plata. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú empiezas a ser confrontado. Dices, vamos, honra a tu padre y a tu madre. Honrar implica respetar, pero honrar también es poner billete. Yo ¿cómo pienso de mis papás? Uno, ¿los respeto? ¿Los honro? O apenas mi mamá se está volviendo viejita ya: ay, mamá, cállese, mamá, no diga nada, ay, mamá. Y usted se ve reflejado ahí. Usted, no matarás. El que le diga a su hermano tonto, idiota, estúpido, está matando a esa persona. El que denigra de otro lo está matando y dice: será culpable de juicio. Entonces usted es que confrontado y usted se empieza a dar cuenta: espere, yo no soy tan perfecto como me creía. Es un espejo. Pero también la ley es un instrumento disuasivo. ¿Qué quiere decir un instrumento disuasivo? Un instrumento disuasivo implica que coloca un castigo y una pena en caso de que se infrinja una norma. En este caso, esto quiere decir que, mire, la ley contiene muchas cosas que dicen que no se deben hacer, y junto a lo que no se debe hacer está el castigo que sí se debe aplicar en caso de que se cometa dicha falta. Tú puedes querer no hacer caso a la ley, tú puedes querer no hacerle caso a lo que dice ahí, pero el castigo sigue. Así que a veces la gente, por temor a que al castigo, pues mejor no lo hagamos aunque queramos. Mire, por ejemplo, en la ley dice el 5.º mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen sobre la tierra y seas bendecido. Implican el respeto, la honra, la obediencia a los padres y además estar dispuesto a sostenerlos si es el caso. Cuando un hijo ofendía a papá y mamá y dice, contumaz y rebelde, los padres debían acusarlo y ese hijo era apedreado. ¿Cómo serían los hijos en Israel? Yo creo que a todos: vaya para allá. Sí, señora. Pues con esa amenaza de vida, de muerte, de pena de muerte, pues ¿quién no hace caso? Ni un fuetazo. ¿Usted no necesita para qué un fuetazo? ¿Quiere que lo amenace allí ante los sacerdotes y a pedrada lo cogían? No, eso era terrible. Pues imagínese. Entonces la ley también coloca una pena que disuade a la persona ¿de qué? De hacer las cosas. Fíjate la función de la ley también. Entonces, uno es un espejo, pero dos, es disuasiva, porque al lado de la ley está la pena
y el castigo por infringirla. Pero en tercer lugar, es una instrucción para ti en justicia. La ley te permite a ti conocer cómo es el carácter de Dios y cuál es su voluntad. Yo les he hablado a ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a la ley, aprendemos a tener una mascota. Cuando usted se acerca a la ley, aprende cómo ser un buen vecino. Ahí en la ley hay normas para eso. Usted no va a correr el lindero, dice ahí. Usted no corra la cerca. Bueno, en la antigüedad era una cerca, entonces era muy fácil coger los tronquitos, esos, los palitos, e irlos corriendo cada día un métrico, y después usted le estaba robando a su compañero, no, a su vecino. No, en la ley dice, usted no va a traspasar los linderos, punto. Así debe ser. Dice, si usted encuentra, vea, buen vecino, si usted encuentra el buey o el animal de su vecino, ¿usted qué va a hacer? Lo va a guardar, lo va a alimentar hasta que vengan a buscarlo. Eso no es como hoy día pasa, me lo encontré así que ya es mío. Dicen por ahí los Simpson, matanga dijo la changa, y se quedan con las cosas. No apareció. No, un buen vecino, según la Biblia, implica esto le pertenece a alguien, así que voy a esperar hasta que aparezca y lo voy a cuidar perfectamente hasta que aparezca. ¿Se da cuenta? Entonces la ley es una instrucción de cómo tú debes vivir, cómo tú debes comportarte con tus vecinos, cómo tú debes comportarte cuando haces una obra. Es interesante que usted va a la ley y encuentra, por ejemplo, normas. Dice, si usted está haciendo una construcción, usted debe colocar cercas para que nadie se vaya a accidentar, porque si alguien se accidenta es culpa suya. Usted no puede decir como hoy día, pues ¿quién lo manda? Es que es ciego, mire, mucho bobo siguió ahí derecho con ese hueco, no lo vio. No, la Biblia le pone la responsabilidad ¿a quién? A usted por hacer ese hueco y no colocarle una señalización o una barrera. Dice, el que hace una azotea y no le coloca barandas, y si alguien se llega a caer por allá, el culpable de eso es el que hizo la azotea, no el otro que no vio. Es que es mucho lo ciego, ¿no? Es que hay que ser mucho lo para caerse, ¿no? Es culpa suya. La ley es una instrucción en justicia. Te muestra y abarca absolutamente todos los temas que tú puedas necesitar en tu vida. Así que la ley no ha perdido su vigencia y es aplicable hoy día. Mira, podemos dividir la ley en tres cosas, en tres aspectos. Ya había mencionado esto, pero vale la pena recordarlo acá, en este momento. La ley se puede dividir en la ley civil, que es la ley que regía para Israel como nación. Israel tenía que aplicarla como tal. Está la ley religiosa o ceremonial, que era la que organizaba y articulaba cómo el pueblo debía adorar a Dios. Entonces es todo lo que encontramos la mayoría en Levítico, los sacrificios, las fiestas, etcétera, etcétera. Y hay algo que está más profundo, que es la ley moral, y toda es aplicable hoy día. ¿Sabes qué debiéramos nosotros aspirar de nuestras naciones? Que apliquen la ley civil. Eso es lo que nosotros deberíamos aspirar de nuestros gobiernos o de nuestros representantes, que apliquen la ley civil que aparece en la escritura, porque esa ley trae justicia, equidad, paz. ¿A quiénes? A todos. Eso. Así que la ley es aplicable hoy día. La ley ceremonial se cumplió en Cristo. No necesitamos andar matando chivitos y cosas y ovejas y nada. No, ya no, imagínense, ese reguero de sangre sería terrible. Ya no tenemos que hacerlo. Pero sí, eso nos enseña la gravedad del pecado, porque se debe pagar con sangre. Y dos, cómo yo debo adorar a Dios. Eso te enseña y te muestra eso. Y la ley moral es la que subyace a todo esto, y es la que sí o sí debes aplicar en tu vida. Y esa ley moral abarca tu corazón, tu mente y tus actuaciones. ¿Por qué es importante la ley? Porque es vigente hoy día, porque dura más, será más duradera que la tierra. Mira, y pasarán otros 2000 años quizás, y seguirá siendo igual de vigente, igual de relevante. Amén. Mire qué importante esto que estamos viendo
en este momento. Pero en tercer lugar, quiero que tú te fijes que la ley es muy importante porque toda ella tiene relevancia. Toda ella es importante, toda ella tiene gran valor para tu vida. No hay menor mandamiento o un mayor mandamiento. Mira lo que dice aquí el Señor Jesús en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mira lo que está haciendo el Señor Jesús. De manera que Él te está diciendo lo siguiente: yo vine a cumplir la ley, y la ley va a permanecer más allá de lo que se acabe, ¿qué? La tierra, los cielos y la tierra. Y si alguno de ustedes infringe un mandamiento pequeñito, ¿sabes qué está haciendo el Señor Jesús? Le está dando importancia a todo el conjunto de la ley, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que hay mandamientos más importantes que otros. Por ejemplo, no matar. Uy, no. Pero pues eso de pronto un chismecito, pues eso no es tan grave. El problema es que los dos mandamientos están en el decálogo. Uno es el sexto y el otro es el noveno. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno y sexto, no matarás. Los dos son igual de ¿qué? De importantes. No, mire, yo guardo los 10 mandamientos. No matarás, pero pues hice una obra y no le coloqué ahí el cercado. Pues usted está infringiendo un mandamiento. Yo no soy tan buen vecino porque vi el perro ese del vecino que aparte hace más bulla y lo dejé, ojalá se perdiera. No, usted está infringiendo un mandamiento que le parece a usted que, pues esto, yo en lo demás soy perfecto, pero no, el Señor está diciendo, todo es importante, inclusive el mandamiento más pequeño es importante. No podemos pensar que hay una categoría, sino que todos son importantes. Lo que pasa es que las consecuencias de uno u otro sí cambian, pero los dos son igual de importantes. Usted por dejar el perro del vecino por ahí que se pierda, no lo echan a la cárcel, pero vaya y mate a otro y verá que sí. Pero los dos son igual de ¿qué? Importantes. Las consecuencias son las que cambian, ¿sí? Los mandamientos pequeños y grandes de alguna u otra manera implican tu corazón, y pensemos un poco en ese mandamiento de cuidar los bienes del vecino. El perrito del vecino se le salió de la casa. Usted sabe que ese es el perro del vecino. Usted también sabe que ese perro es cochino. Bueno, el vecino y el perro, los dos. Y usted ve el perro y ve la oportunidad. Usted dice, aquí me las puedo cobrar todas. Todas las veces que se ha orinado ese perro aquí en la puerta mía, ahora sí. Usted piensa eso. Y usted piensa infringir ese mandamiento y dice, pues no lo voy a matar porque pues sí sería un pecado. Pero tampoco voy a hacer nada para que el vecino se dé cuenta de su perro. ¿Sabes qué revela eso? Tu corazón. Revela un corazón mezquino, un corazón vengativo, un corazón no perdonador, un corazón que ve más importante tener la puerta limpia, eso, que tener una buena relación con su vecino, y te llamas cristiano. ¿Sí se da cuenta? Que un mandamiento como tan, un perro, pues cuidar la mascota del vecino, ¿cómo revela tu corazón? Porque implica lo interno, no solamente lo externo. Y hay mandamientos que usted dice, esto que vamos a colocarle importancia. Entonces, por ejemplo, hay un mandamiento que dice que ningún hombre debía usar ropa de mujer, ni ninguna mujer debía usar ropa de ¿qué? De hombre. Pero eso, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque revelan, uno, mantienen la identidad de género. La Biblia es muy clara, hay hombre y mujer, punto. Aquí no hay que escoja, aquí no, hombre y mujer. Y el cumplimiento de esa ley revela tu corazón, muestra qué hay en tu interior. Pero es que eso no hay que prestarle importancia. Sí, porque revela que tu corazón, qué es lo que hay allá en lo profundo.
Y eso es lo que debe ser cambiado. Todos los mandamientos, tanto pequeños como grandes, son importantes. Ahora mira lo que dice el versículo, que me parece muy, muy interesante. Dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces hay como una secuencia: romper el mandamiento, que implica lo que yo hago, pero además habla de enseñar. Uno puede pensar que el Señor Jesús está hablándole a los fariseos directamente y diciéndoles: ustedes están rompiendo los mandamientos y además enseñándole al pueblo a hacerlo así. Bueno, y ese puede ser el caso. Era gente que le estaba ahí probablemente escuchando en ese momento la enseñanza, y Él les está diciendo: eso está mal, y van a ser llamados ¿qué? Pequeños en el reino de los cielos. Ellos querían ser llamados grandes, ahora les está diciendo: por quebrantar aunque sea uno pequeñito, van a ser llamados pequeños. Pero ¿sabes que eso te implica a ti también? ¿Y en qué manera te implica? Lo que tú rompes, enseña. Lo que tú no aplicas, enseña. Lo que tú no vives, influencia a otros. De una u otra manera tú piensas que nadie te está mirando. Sí. ¿Tú piensas que nadie está prestando atención a lo que tú eres o lo que tú haces? Sí. ¿Alguien? Pues el vecino, la vecina, los papás, sus hijos siempre los están mirando. Siempre hay alguien que te está viendo. Y lo que tú rompes, eso enseñas. Así que tú lo haces de manera directa, una influencia directa, cuando le dices a alguien: no, ese mandamiento no importa. Ese mandamiento no es tan fundamental. Pues a ver, es que hay algunos cristianos que son fanáticos. Tú estás haciéndolo de manera ¿qué? Directa. Pero lo haces de manera indirecta cuando guardas silencio y aún así rompes el mandamiento, porque te están viendo, te escuchan y te ven. Y eso es lo que está atacando el Señor Jesús, a esa clase de gente que de una u otra manera está enseñándole a las personas que los mandamientos se pueden infringir y se pueden romper. Mira, hay algo que creo que toca desterrar de los cristianos. Y usted dice: bienaventurados los mansos. ¿Se ha escuchado ahí en Mateo capítulo 5, ¿cierto? Pero entonces algunos cristianos un poco raros dijeron: yo soy manso pero no menso. Y esa palabra ser manso y no menso, si es dicha con toda la ¿cómo se llama? Inocencia del caso, pues sí, nosotros somos mansos pero no somos mensos, bobos no somos. Eso sí es verdad. Pero nunca lo dicen con esa inocencia. Quiere decir: yo soy manso pero no menso, es que no me lo voy a dejar de nadie. O sea que no es tan manso. Eso es lo que quieren decir. Y eso se ha convertido en una frase que se repite mucho entre quienes, entre los creyentes: yo soy manso pero no menso. ¿Sabes qué es eso? Eso es una libertad para no tener que perdonar. Es una libertad para no tener que pasar por alto. Es una libertad para cobrar venganza, porque soy manso pero no menso. ¿Te das cuenta? Y cuando alguien lo dice, pues está quebrantando un mandamiento, porque dice: si tu enemigo te pega, ¿qué haces? Dice Romanos capítulo 12: no paguéis a nadie mal por mal. Si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed. Pero cuando uno es manso y no menso, pues uno no le da de comer. La idea es que se muera de inanición. ¿Sí comprende usted? Vea, fíjese esas cosas tan pequeñas, tan pequeñas. Yo pensaba hace poco, leyendo acerca de este tema, pensaba un poco en los padres. Como yo soy profesor de un colegio, bueno, usted sabe, yo no tengo hijos, pero enseño. Entonces, como yo soy profesor de un colegio, veo como el bullying, usted sabe qué es el bullying, ¿no? Ahorita en español es el matoneo. Como el matoneo, uy, eso es una cosa terrible. Entonces yo veo como un muchacho que llega a un colegio distrital, sano, hermanos, si se la montan, eso es terrible. Y en algunos momentos yo, increíble, le he dicho: defiéndase. Le he dicho: mire, el remedio para eso es le he dicho, sí, he dicho eso. Porque cuando ellos, mire, es que el bullying es tremendo.
están muchachos, se la montan, se le empiezan a montar y él va y le dice al profesor, profesor, mira que me la está montando, y uno, no sé qué, sé cuánto, y ya tan niña, va a llorarle al profesor, ahora sí. Eso es, o sea, el bullying es por dos lados. Es terrible. Entonces, y mire, y yo leyendo esto de la palabra de Dios y estas cosas, yo fui confrontado en mi corazón porque Mateo 5, versículo como 24, no, como 30 y algo dice, debes amar a tus enemigos, ¿sí? Así como tu Dios. Y Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sabe cuál debe ser la actitud mía con esos muchachos y usted como padre con sus hijos? ¿Hay bullying? Ámalo. ¿Cómo así que ame, así que me hace bullying? Sí, trátalo bien, hazle favores. Y eso queda uno que espero en ticos y ese bullying. Pero ese es el remedio cristiano, porque la venganza es ¿de quién? De Dios, no es de este puño o de este otro, no, es de Dios. Pero nosotros, escuche, cuando quebrantamos un mandamiento de esos, estamos enseñando no la palabra de Dios, pero a veces nuestra naturaleza nos hace pasar por alto eso, y creemos que nuestras ideas, opiniones son mejores y más valiosas que lo que dice la Biblia. Le acabo de dar un ejemplo que es muy práctico. Quiero que usted medite en eso con sus hijos. En todo lugar hacen bullying, y no solamente es en el colegio, en la universidad igual, y en el trabajo también. Eso en todos lados hacen bullying. Pero el remedio para eso es ¿qué? Amor. Amar al que te hace bullying. A ese que se le burla, ámelo. Préstame un esfero, yo se lo presto. Pienso yo en el colegio, ¿no? La tarea, bueno, no sé. Ay, le pongo uno por dejarle copiar, pero usted, venga. Pero mire, eso es lo que debe ser. ¿Y qué tan difícil es? Pero cuando miramos la ley, uy, espérese, que eso es lo que dice la Biblia que tengo que hacer. Esto es lo que dice que yo debo hacer. Y ahí es donde somos confrontados, total y absolutamente. Ahora, en cuarto lugar, el cumplimiento de la ley permite que tú entres en el reino de los cielos. Aquí yo espero que les hayan salido en la cabeza una cantidad de signos de pregunta. Porque nosotros hemos predicado acá que la salvación no es por obras, sino es ¿por qué? Que usted se salva solo por creer en quién. Y eso es verdad. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va ¿a dónde? Al Padre sino por mí. Es claro que solamente por medio de Cristo podemos ir al cielo, pero el Señor Jesús está diciendo algo aquí un poco contradictorio, pareciera ser. Mire lo que dice ahí el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, y cuando está hablando de justicia está hablando de vivir bien, de hacer las cosas conforme a la ley, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿dónde? ¿Se da cuenta de esto? Lo cual es muy interesante, porque la salvación sí es por gracia, pero igual usted tiene que cumplir la ley. Lo repito porque usted tiene que quedarle esto muy claro. La salvación es por gracia, pero usted necesita cumplir ¿qué? Punto. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? Bueno, la justicia mayor que la del escriba y la del fariseo solamente es posible por medio de Cristo. Solo tú llegarás a cumplir la ley de una mayor manera, de una manera más profunda, más verdadera, más grande que los fariseos cuando te acercas a Jesús. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 23? Mis palabras, en la cátedra de Moisés, en la enseñanza, en la universidad de Moisés, se sientan grandes maestros y grandes personas, y dice el Señor Jesús, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Que los fariseos entendían lo que había que hacer, pero luego dice, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y ahí es donde Él los llama sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es una tumba
a la cual se le coloca la lápida, y lápida hermosa en mármol, bueno, el que usted quiera, está pero linda, y usted dice, uy, esto se ve hermoso, esto debe ser el monumento para algo bonito. No, usted va y destapa esa tumba y ¿qué va a encontrar? Huesos, gusanos, podredumbre, terrible. El Señor Jesús utiliza esta ilustración para decir: los fariseos son esto, cumplen externamente y se ve tan bonito, pero internamente está ¿qué? Mal. En Cristo no solamente tú cumples lo externo, sino que cumples ¿qué? Lo interno. Y Él es la justicia mayor, porque solamente Él cumplió la ley de manera perfecta, sin pecado. Tú cumples una justicia mayor porque por fe la justicia de Cristo ahora es tuya. Lo que hizo Él ahora te pertenece a ti. Entonces tu justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos. Pero más allá, también tu juicio, tu rigurosidad, tu estudio constante de la palabra de Dios para cada día cambiar, demuestra que tienes una justicia mayor que la de ellos. Porque ahora que tu interior ha cambiado, es muy fácil que expreses en el exterior lo que Dios ha hecho en tu interior. Y si no es así, no se entra al cielo. Si no es de esta manera, no hay salvación. Así que la salvación tiene una transformación interna y una evidencia externa. Escucha eso. Hay una transformación interna y una evidencia externa. Y necesitas tú cuidar eso. Porque si no es tu justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué es importante la ley? Porque por el cumplimiento de ella, yo entraré ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero el camino es el siguiente: tú crees en Cristo, tu corazón cambia, la justicia de Él ahora te pertenece a ti, y entonces tienes la libertad para no pecar y para cumplir la ley. Y tu tarea es obligarte por el poder del Espíritu Santo a cumplir la ley de Dios, en lo que piensas, en lo que haces, en lo que sientes, en lo que hablas. En todas las áreas de tu vida debes decir: voy a vivir la palabra de Dios. Y para eso necesitas estudiar la ley. ¿Es importante? Sí que es muy importante. Entonces ahora, cuando abras tu Biblia y llegues a Levítico, a Números, que las leyes de la santidad, las leyes de la impureza y todo eso, ay, esto tan harto, no. Abra los ojos y abra su entendimiento y diga: Señor, ¿qué puedo aprender esto? Porque yo tengo que aprenderlo, tengo que aprender algo acá, porque quiero ser más como tú. Porque en último término, la ley revela el carácter de Dios. Escucha eso. La ley te permite conocer cómo es Dios, y la ley te revela la voluntad de Dios. ¿Quieres saber qué tienes que hacer en tu futuro? Ve a la ley. Ve a la ley, búscala ahí. ¿Quieres saber con quién te debes casar? Ve a la ley, ahí está. ¿Quieres saber qué puedes hacer en el caso, por ejemplo, de las elecciones o todas esas cosas, o qué esperar de la política? Ve a la ley, porque ahí está todo clarito. Ahí está. Estúdiela, escudriñela, y va a encontrar: estos son los principios que yo debo promover en mi nación, o en mi familia, o en mi vida. Ahí está. Es muy importante que volvamos y tomemos el Antiguo Testamento con el valor que tiene. Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, dice que en realidad el nuevo pacto, o el antiguo y el nuevo pacto, son lo mismo. Dice: porque ninguno en el Antiguo Testamento se salvó por otro camino que no fuera por fe. Por eso dice Pablo en Gálatas: Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y se salvó por qué? ¿Por fe? No porque haya cumplido la ley. Es más, la ley vino después de esa justicia. Así que siempre ha sido la salvación por lo mismo. Y él entiende: no hay ni Antiguo ni Nuevo Testamento, es lo mismo. Lo mismo.
Y tú deberías pensar de esa manera. Todo es igual. En Cristo se nos revela todo lo que decía el Antiguo Testamento y es más claro, pero todo es fundamental para mí. Amén. Póngase en pie, por favor. Y quiero que piense un momento en esto que hemos hablado, sobre todo en que ahorita alguien me contaba que en algunas iglesias cogen a adivinar que el nombre del día del cumpleaños y no sé qué, cuándo nació y todas esas cosas. Pero pues, ¿dónde encuentro yo la palabra de Dios o la revelación profética, lo que Él quiere decirme a mí? En la Biblia. Vaya allá, vaya al libro, vaya a la ley. ¿Quieres saber qué tiene que hacer? Vaya ahí. Pero en ese momento tú tienes que pensar cuál es tu relación precisamente con eso, con la ley. ¿Cuál ha sido tu relación con la palabra de Dios? ¿Qué estás dejando de hacer en cuanto a apreciarla, escudriñarla, meditar en ella, esforzarte por entenderla? ¿Qué estás dejando de hacer? Porque es ahí donde encuentras las cosas. Nuestro Señor Jesús vino a cumplirla, no a quitarla. Y la demanda que Él hizo está también para nosotros, porque la ley debe cumplirse. Debe cumplirse. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas esta mañana. Gracias porque tu palabra es completa. No es solamente una fracción, un pedazo, sino es todo lo que tú has dejado para nosotros. Queremos y quiero yo pedir, Señor, que tú seas abriendo nuestras mentes y corazones para poder escudriñar la Biblia en busca de tu voluntad, para poder escudriñar la palabra, para conocer quién eres tú, para saber qué quieres tú hacer. Señor de los cielos, por favor, permítenos conocer tu palabra. Permítenos ir a leer todos los 5 libros primeros de la Biblia, Señor, y entender lo que tú quieres. Ir a ver cómo los profetas hablaron de la ley, Señor de los cielos, cómo ellos se relacionaron con ella, y cómo las demandas que hacían esos profetas eran unas demandas en contra del cumplimiento de la ley. Señor, ayúdanos a ajustar nuestra vida a esa verdad, a tu palabra. Por favor, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos, Señor de los cielos, que le demos el valor que corresponde y que ya teniendo claro que es fundamental, podamos entonces hacer realidad lo que dice la ley para nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.